según el título mismo del seminario, las migraciones, más allá que una problemática, son una realidad característica del siglo XXI, con algunas características distintas de lo que pasó en la historia de la humanidad. Parto con la premisa de que la migración es parte del DNA de la humanidad y no una excepción. Nosotros, como nuestro DNA, somos más nómades en la historia que poblaciones autóctonas. Entonces, si es parte de nuestro DNA, la situación de las migraciones, la gestión o la gobernanza de ese fenómeno requiere de una gobernanza no de perspectivas autóctonas, sino de per sí internacionales y globales, una visión global. Partiendo de esta premisa, mi exposición se va a centrar en tres aspectos. Primero, cómo se está intentando dar gobernanza a la globalización, que es un proceso internacional, y a las migraciones, que también es un proceso internacional. Segundo, cuáles son las interacciones entre las relaciones internacionales y las migraciones. Y tercero, la perspectiva ética, hacia una gobernanza ética de las migraciones. Entonces, partiendo del primer punto, analizando las interacciones entre la gobernanza de la globalización, del proceso de globalización y la gobernanza de las migraciones, constatamos que hay una paradójica dicotomía. Los países generalmente son muy proyectivos en buscar insertarse en el escenario mundial para evitar costos y tener los mayores beneficios del proceso de globalización. Asumen una perspectiva muy proyectiva de facilitación de los flujos de bienes, de capitales, de tecnología hasta cierto punto. Y por otro lado, de restringir una perspectiva generalmente reactiva con relación al flujo de personas. Eso hablando en el escenario mundial. Después, si entramos en escenarios regionales como la Unión Europea o la perspectiva sudamericana, el escenario cambia un poco, y eso lo va a hablar Lelio posteriormente. Pero esa es la gran tendencia a nivel mundial. El proceso de globalización es uno de los fenómenos de los cuales más se ha escrito en las últimas décadas. Es un concepto que, si intentáramos seguir la bibliografía, lo que se publica sobre el tema, es imposible de seguir el diluvio de ideas y publicaciones que existe sobre la temática. Y con el riesgo muchas veces que con narrativas muy a veces contradictorias o ideológicamente muy contradictorias, y que uno no tiene una visión global del tema, y se convierte muchas veces en el peligro de que se convierte en un cliché para definir todo y no define nada del proceso de globalización. Si empezamos, por ejemplo, las narrativas sistémicas, las narrativas sociológicas, transformacionistas, las escépticas, las pro-globalización, las radicales, las reformistas, las revolucionarias, las políticas, las económicas, todas las narrativas, si seguimos la lista de ese diluvio de publicaciones, llegamos a menudo con la idea de que se repiten las ideas y no se llega a un consenso sobre lo que realmente define el proceso de globalización. Lo que sí es cierto que, aunque ese diluvio de ideas repercute en la fracturación de la percepción de ese fenómeno, es innegable que este mismo proceso está caracterizado por un impacto
muy fuerte sobre la forma de vida que llevamos. Y las relaciones, el impacto que está teniendo ese proceso sobre las relaciones entre países internacionales, entre sociedades, internamente, entre ciudades, como se habló esta mañana, ese impacto que algunos definen, estamos llegando con todo ese proceso a un proceso del fin de la historia, estamos llegando a un proceso más que el fin de la historia, un proceso de lo que podemos definir el fin de la geografía. Si miramos un ejemplo, generalmente se toman los elementos económicos, la tecnología, si tomamos el crimen organizado, por ejemplo, es un elemento que frente al fenómeno de la globalización, con la tecnología, con la facilitación de los flujos de información o de facilitación también de los medios de transporte y comunicación, para el crimen organizado no existe geografía, no existe, y el peligro es que frente a eso tengan mayor libertad de actuación que la sociedad civil. Y eso se genera un proceso de sociedad incivil, como lo definió el ex secretario general de Naciones Unidas. Entonces estamos viviendo en un proceso de globalización que a nivel definitorio no se logra captar, pero que tiene un impacto muy grande en el proceso, como sabemos, no es solamente económico, o político, cultural, afecta a todas las formas de relaciones de las personas, de las sociedades y de los países, afecta a la comunidad internacional. Y frente a eso, las respuestas pueden, dependiendo de la percepción que se tiene del fenómeno, si es escéptico, el país va a adoptar políticas de control, si es una perspectiva más progresista, van a generar políticas más de insertarse en ese proceso. Por otra parte, pese que, como decíamos al inicio, pese que las migraciones sean y el proceso de mestizaje sea el código genético de la humanidad, pese a eso, todavía la gestión o la gobernanza de ese fenómeno está bastante ligada al rol de una perspectiva del rol de la función de los estados nacionales, o al menos la regionalización de los movimientos de personas. Si miramos, todos los pueblos nacen de procesos migratorios, se desarrollan dentro de ellos, no existe una sociedad homogénea. Y si las migraciones están en ese código genético, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esta dicotomía entonces entre gobernanza proyectiva de la globalización y gobernanza restrictiva de las migraciones? ¿Qué está pasando? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué la percepción de los otros? Hablábamos con el profesor ahí antes de las vacías hidrográficas, él hablaba, de cuando llegamos a la cordillera, hay un punto donde las aguas se dividen por un lado y por el otro y donde nacen los ríos, y él hacía referencia que si miramos también el concepto de río, es del latín que proviene del rival. El rival es el que está del otro lado del río. El río es donde divide los rivales. Y pareciera que la gestión de las migraciones, el río de la globalización, bueno, nos tiramos todos y ahí nos dejamos llevar porque nos lleva, pero la migración todavía están dentro de esas, del otro, el rival. ¿Por qué seguimos con esa percepción de que el otro hay que manejarlo? Esa es la pregunta ética de la tercera parte de mi exposición. Entonces, la pregunta ¿por qué esa dicotomía? Ya es la segunda parte entonces de mi exposición, las interacciones entre las relaciones internacionales y las migraciones. Esa primera pregunta de la dicotomía entonces entre manejo de las migraciones y globalización
se refiere principalmente a la gran incoherencia, la falta de coherencia que podemos decir vertical entre distintos organismos de gobierno, muchas veces, la falta de coherencia vertical entre los distintos países y el sistema internacional, por lo que se refiere a la gestión del movimiento de personas. Si tenemos una coherencia, buscamos soluciones para la gobernanza de la globalización y existen el sistema internacional del el Banco Mundial, existen la Organización Mundial del Comercio, las organizaciones internacionales que buscan dar gestión al tema de la gobernanza de los procesos de globalización, no existe muchas veces esa coherencia vertical, digamos, en la parte de la gobernanza de las migraciones. Y por otro, a nivel horizontal, como nos propone un profesor de metodología en la parte, la consistencia también vertical, horizontal, de tener la misma consistencia en las políticas que se adoptan a todos los niveles. Un ejemplo, es conocida la contradicción, por ejemplo, entre países que son receptores y expulsores de migrantes, que la perspectiva de un Ministerio de Relaciones Exteriores es mucho más pro derechos humanos en su presencia internacional y que muchas veces internamente el que tiene que controlar el ingreso de personas tiene una perspectiva a veces que no es la misma. Entonces, ¿cómo se llega a esa coherencia vertical entre distintos organismos de gobierno y cómo se llega a esa consistencia de las políticas en todos los escenarios donde ese país se pone con el fenómeno de las migraciones? Esa es una dificultad, una constatación de la dificultad, digamos, de la gestión. No es lo mismo la gestión de, como se decía esta mañana el profesor Petrella, cuando administramos cosas y objetos que cuando llegamos al tema de la gobernanza de personas. Son personas que están cruzando y ahí esa es la primera dificultad. Por otra parte, la forma de gestión de las mismas migraciones están ligadas al principio. La regulación de las migraciones, del ingreso, salida, permanencia de un país es un tema de regulación nacional. Y la gran tendencia de las perspectivas que Lelio repite en muchas de sus publicaciones, la perspectiva de securitización, tiene que ver con la perspectiva unilateral de decir, bueno, migración es un tema doméstico de soberanía nacional que cada país define cuál es la perspectiva que asume para gobernar, dar gobernanza al tema. Y ante el incremento sostenido de las migraciones en las últimas décadas, vemos que esa perspectiva unilateral ya no es suficiente para responder a los desafíos crecientes de la inmigración. Entonces, por un lado tenemos las perspectivas unilaterales, estadocéntricas. Por otro, existen las iniciativas que buscan la gobernanza de las migraciones más de una perspectiva multilateral, y donde se busca regular el ingreso y salida de personas, intentando equilibrar con la regulación de los mercados de trabajo, intentando equilibrar el ingreso y salida de personas con el respeto de los derechos humanos de las personas. Y ahí vemos donde el gran desafío es pasar de una gobernanza estadocéntrica o interestados a una gobernanza mundial, a una gobernanza global. Y esa no es solamente desde una perspectiva institucional de buscar un gobierno global o buscar una entidad global de migración, sino que pasa por lo que el profesor Petrella hacía referencia esta mañana también, que es el reconocimiento de que las personas no son un producto más que se puede regular
cómo se regulan los bienes y los capitales. Las personas tienen un código genético distinto y es aquí donde viene la dimensión ética. Las diversas políticas de los estados frente a los procesos de globalización y las crisis actuales son bastante determinadas por la situación en la cual se encuentra, si son países emisores, receptores, de tránsito, de retorno. Y el principal argumento que subyace sobre la postura unilateral que esos países pueden adoptar o multilateral dependen de la percepción que tengan sobre el concepto también de soberanía poblacional o nacional. Se puede interpretar que el hecho de no lograr controlar los flujos de personas erosionan la soberanía del propio país. O como algunos autores hacen referencias, la migración puede ser una amenaza a la seguridad societal, puede ser una amenaza a la identidad nacional, puede provocar un choque de culturas, entonces esas posturas que justifican una visión muy unilateralista, que estamos de este lado del río y los rivales están allá y hay que cuidar el río, construir un muro, porque si no nos van a poner en riesgo. Aunque el multilateralismo abre perspectivas distintas, y por ejemplo tenemos, de nuevo volviendo a las teorías o los modelos que Lelio propone también o reconoce de la regulación de mercados y del desarrollo humano de las migraciones, el multilateralismo en sí mismo vemos que puede dar respuestas muy adecuadas, pero no llega a una visión de una gobernanza mundial. Entonces, la tercera parte de mi exposición se refiere al tema central de mi exposición en 5 minutos, que es la búsqueda de una visión, de una gobernanza global y ética de las migraciones. Si vemos a nivel académico, en la década de los 90 se avanzaron con varias teorías sobre la perspectiva de una gobernanza mundial para definir soluciones para temas globales. Y desde esa perspectiva entonces se buscan soluciones globales al tema, por ejemplo, y que vienen desde acciones también muy concretas desde los años 70, a partir de Naciones Unidas o de iniciativas globales para dar soluciones globales al tema del medio ambiente, los temas de población, los temas de derechos humanos, el tema de mujeres, el tema de niños, de varios temas que se dio un marco y una institucionalización global a esos temas. El tema de la migración se intentó en la Conferencia del Cairo de Población y Desarrollo en 1994, a una conferencia mundial de las migraciones, pero como no hubo acuerdo, entonces nacen los diálogos de alto nivel, los procesos regionales, la búsqueda de diálogos y de consensos. Pero como alguien definió esos diálogos, muchas veces muerden pero no tienen dientes. Es decir, se definen las palabras pero después no. Entonces, no es que no sean importantes, lo que sí, cómo pasar al tema de un diálogo, a un consenso de conceptos, a una gobernanza global, de un fenómeno global. Y para eso, entonces, además de la mayor efectividad que podría tener la perspectiva global, pasar de la estadocéntrica unilateralista a la multilateralista, a una perspectiva global que no significa un gobierno global, que no significa constituir solamente una institucionalidad global, sino el buscar globalmente una solución que puede ser a través de los organismos internacionales actuales o de los diálogos bilaterales o regionales. Estamos hablando de la
gobernanza global, más que institucionalidades globales. Y ese análisis, esa visión global es posible si asumimos una dimensión de un elemento ético global. Si la percepción sigue siendo que el que está del otro lado del río es un rival, eso no va a ocurrir. Eso depende de reconocer el substrato del DNA ético de que somos humanidad. El que está del otro lado no es un inmigrante, es un adjetivo. Es un hombre que hoy es migrante, mañana es un enfermo, un anciano, pero es una persona. Si no hay ese substrato, cualquier tipo de gobernanza se vuelve un potencial producto más, como se refería el doctor Petrella. Entonces, y esa cuestión del reconocimiento de la dignidad nos pone en el centro entonces del tema, que es vinculado al tema de la justicia global y el bien común. La justicia global también distributiva. Y si miramos el tema de la justicia global distributiva, vemos que hay distintas visiones que dicen, bueno, nosotros podemos promover la justicia distributiva solamente dentro del propio Estado nacional, porque los sistemas de justicia están nacionalizados. Pero ¿qué pasa si uno tuvo la mala suerte de nacer en una frontera donde el PIB de ese país o el nivel de riqueza es 3 o 5 veces mayor? El tema de la justicia global, y si entramos aquí, tendríamos que quedarnos semanas discutiendo sobre las varias perspectivas comunitaristas y liberales y la perspectiva de Rawls y compañía, pero el tema de la justicia global, si no está vinculado al tema de la migración desde una perspectiva global, el peligro es que las soluciones que se den sean circunstanciales por lo que está pasando hoy y reactivas. Yo creo que eso requiere de una voluntad política conjunta. No es solamente, como decía, si no hay coherencia vertical en las políticas, entonces el tema se escapa por la horizontal. Entonces, dependiendo de la circunstancia, yo voy a adoptar ese tipo de política, mañana la otra, y dependiendo del tango, yo abro o cierro el acordeón. Entonces, yo creo que el equilibrio entre la coherencia vertical de las políticas de gobernanza del fenómeno de la globalización y de las migraciones requiere también esa constancia. Y concluyendo, en ese contexto de buscar una racionalidad ética fundada en el reconocimiento y respeto de la dignidad de los derechos humanos es donde se inspira y se inscribe una de las iniciativas que nos pidieron que mencionáramos, que es el tema de un foro internacional de migración y paz que promovemos como red internacional. Entonces, en conclusión, frente a la perspectiva reactiva de las migraciones, que algunos definen que nosotros estamos viviendo un conflicto de civilizaciones, un choque de civilizaciones, lo que estamos viviendo hoy es el drama de la desigualdad. El drama actual de la humanidad es el drama de la desigualdad, y el Papa Francisco hace una semana decía, cuando el 1% de la humanidad tiene los recursos suficientes para alimentar el 99% de la humanidad, tienen los recursos para alimentarse a ellos y a los demás. Estamos frente a un tema de la necesidad de un giro antropológico. Es decir, ¿cuál es el norte de la humanidad que queremos construir? Y si en ese norte de la humanidad nos permitimos que, por ejemplo, un país tenga 11 millones de que no son iguales pero no son iguales, si nos permitimos y avalamos que los migrantes sigan siendo de segunda categoría, yo creo que estamos perdiendo el norte ético. Así que yo creo que el gran desafío hoy es la necesidad de lo que dice Papa Francisco, de salidores al encuentro, salir al encuentro, ver qué está pasando del otro lado del río.
puede ser que no veamos enemigos, sino hombres como nosotros y mujeres normales. Gracias. El tema que yo voy a desarrollar es el de la integración regional y las migraciones, específicamente ejemplificado en el caso de América del Sur. Bueno, como ya señaló Leonir, evidentemente el proceso de globalización de las últimas décadas ha presentado distintos tipos de situaciones en cuanto a la circulación. Uno puede decir, bueno, unidireccional o libre de movimientos de capitales, que no es lo mismo que la circulación de bienes, que muchas veces está determinado por convenios que benefician más a una parte que a la otra, y mucho menos a la circulación de tecnologías, para las cuales hay que pagar para poder acceder. O sea que lo de la libre circulación es relativo, y por supuesto, en el caso de las personas, como señalaba Leonir, lo de la libre circulación se transforma realmente en una gran incógnita o un gran problema. Hoy en día nos encontramos, como señalaba Leonir, con políticas cada vez más restrictivas en el mundo, quizás la más restrictiva de toda la historia moderna, salvo los periodos de grandes guerras mundiales. Hay aproximadamente 12.000 kilómetros de muros hoy en el mundo que separan la posibilidad o que impiden que la gente pase de un lugar a otro por estas fronteras de estados nacionales o de regiones que se diferencian una de otras. Y por otro lado hay un desajuste entre estos objetivos restrictivos y los resultados. Y esto se puede encontrar en los 11 millones de personas irregulares que hay en Estados Unidos. O sea, es el fracaso de gestión más grande de la historia en materia migratoria. Y sin embargo, son las políticas más restrictivas y son los años donde más gente se ha deportado. Y 4 o 5 millones de irregulares en Europa y 4 millones en Rusia. Es decir, que los resultados de esta restricción, sí, se esperaba contener a la gente que se mueve, no lo han logrado. En este contexto, varios autores académicos, políticos, han empezado a ver en los procesos de integración regional una pequeña luz de esperanza para la libre circulación de personas. La Unión Europea, que en este momento está entre paréntesis, o sea, porque no sabemos qué es lo que va a pasar de acá en adelante, en el sudeste de África, donde se está iniciando un proceso de integración regional y libre circulación, y en América del Sur, que es lo que voy a tratar de desarrollar sobre todo los últimos 10, 15 años. En primer lugar, para tener un contexto de lo que está pasando en América del Sur, creo que es importante señalar el carácter sustantivo de las políticas en América del Sur, para después pasar al tema específico de cómo esta integración regional está vinculada con la libre circulación de las personas. O si ustedes quieren al revés, cómo la libre circulación de personas es la cara social de la integración regional. O cómo la integración regional realmente ha llevado a que circulen más las personas dentro de la región. Que esta es una de las cuestiones que creo que es muy importante para ver cuáles son las reacciones de las sociedades y de los gobiernos frente a esto. En cuanto al carácter sustantivo de las migraciones, bueno, hay varios puntos. Por un lado, la dinámica migratoria. Por otro lado, las identidades colectivas migratorias de los países de la región. El rechazo a la relación seguridad-migraciones y este proceso que va de la gobernabilidad a la gobernanza. En cuanto a la dinámica migratoria, lo que es importante, por lo menos lo que ha sido interesante en los últimos años, es que en América del Sur, países tradicionalmente de inmigración
provenientes de otras regiones del mundo se han transformado en países de migración. Esto es, desde mediados ya del siglo XX se incrementan las migraciones intrarregionales y extrarregionales. O sea, países como Argentina, Brasil, Venezuela, que fueron tradicionalmente solo de inmigración, pasaron en las últimas décadas a ser también países expulsores. Argentina o Brasil, con 3 millones de migrantes de nacionales en el exterior, Argentina con 800.000 migrantes en el exterior, Venezuela con 400.000, por distintas razones, y en distintos contextos de migrantes hacia afuera. ¿Sí? Esto de alguna manera ha llevado a los gobiernos, a las sociedades, a empezar a tener conciencia o a perder ese narcisismo inmigratorio que tenían para poder ponerse en el lugar del otro, de aquel que está con sus nacionales en otros países. De esta forma se sensibilizaron los gobiernos y de alguna manera las sociedades frente a este fenómeno migratorio. La otra cuestión son las identidades colectivas migratorias. Y países como la Argentina, como Uruguay, o sea, los países del Cono Sur en general, Brasil en gran parte, son países conformados en gran parte por migrantes, no en su totalidad, pero con una gran parte de incidencia inmigratoria en su conformación nacional, lo que lleva a que la migración sea un componente intrínseco de las conciencias colectivas nacionales. Esto creo que es un elemento fundamental, o sea, el sentirse país de inmigración. O sea, a diferencia de lo que Huntington señala de Estados Unidos, que es un país de colono al cual después llegaron los migrantes. Acá la conciencia es que somos un país de migrantes, a pesar de que no es totalmente cierto, pero una parte vinieron los migrantes, los otros ya estaban, ¿no? O sea que 30% vinieron migrantes, los otros 70% eran criollos que ya estaban en la Argentina. Pero, de cualquier manera, esta conciencia de ser país de inmigrantes es fundamental en cuanto a las políticas de Estado. Y en ese sentido, las políticas migratorias se han transformado o siempre han sido concebidas como políticas de Estado y nunca formaron parte del discurso político electoral partidario. Yo creo que hoy en Argentina, en este momento, esto es fundamental. O sea, corremos el riesgo de que esto cambie y que haya algún oportunismo político que quiera meter el tema migratorio, que siempre ha sido de política de Estado, en un discurso xenófobo, demagógico, electoralista. La otra cuestión es el rechazo a la securitización, y esta es un producto de la respuesta o el rechazo a las dictaduras militares, donde la doctrina de la seguridad nacional era la que enmarcaba las políticas migratorias. El migrante como subversivo era un elemento presente dentro de estas doctrinas, y el retorno a la democracia y la revalorización del respeto a los derechos humanos ha llevado a una visión distinta, que es la del desarrollo humano de las migraciones y no de la seguridad. Y por último, dentro de estas características generales, es la participación de la sociedad civil. O sea, se incrementa la participación de la sociedad civil, la definición, el desarrollo, la evaluación de las políticas migratorias, y ahí la gobernabilidad deviene en gobernanza y las políticas de Estado devienen en políticas de sociedad, más que políticas de Estado. En cuanto a la integración regional y la libre circulación, en el concepto de Estados-nación aparecen los derechos humanos como una transformación del derecho blando de los organismos internacionales o de la adhesión a ciertas normas internacionales en un derecho positivo dentro de los distintos países. Y esto se da a través de convenios bilaterales, convenios subregionales, convenios regionales o consensos intergubernamentales institucionalizados. En cuanto a los convenios bilaterales, es importante señalar que
esta integración y esta libre circulación, que es la expresión de la integración regional, la expresión humana de la integración regional, la libre circulación de personas ya en América del Sur se da desde los años 50. O sea, no es una cuestión de la última década y 2 décadas, es a través de la facilitación del tránsito de personas, de las migraciones laborales, de la seguridad social, reconocimiento de títulos, de regularización migratoria. El primer proceso de regularización migratoria se realizó en Argentina en el año 1949 con la regularización de 10.000 judíos inmigrantes que habían sido expulsados de Brasil y que el gobierno del general Perón regularizó en ese momento. O sea, este es el primer caso de regularización migratoria de América Latina. En cuanto a acuerdos subregionales, tenemos por un lado el desarrollo de la Comunidad Andina, que ya desde hace 30, 40 años comenzó a trabajar con el instrumento andino de migraciones laborales, que es un ejemplo de organización de un instrumento de regulación de trabajadores migrantes, de libre circulación de trabajadores migrantes, las zonas de integración fronteriza o también la cooperación en materia consular. Con respecto al Mercosur, que es el otro acuerdo subregional, voy a destacar 2 por tiempo. Básicamente, el acuerdo sobre residencia de nacionales de los estados partes del Mercosur y asociados del año 2002, que es un acuerdo que está permitiendo en este momento la libre circulación y residencia de los ciudadanos, no solamente de los que firmaron este acuerdo, sino hoy en día de todos los países de América del Sur que se han adherido a este acuerdo. En cuanto a concesos regionales, hoy Leonel mencionaba la Conferencia del Cairo. La Conferencia del Cairo, los gobiernos de desarrollo solicitaron o pidieron una conferencia internacional de migraciones. No fue aceptada esta conferencia por los países desarrollados. Se crearon los consejos consultivos regionales, o estos consensos regionales de discusión no vinculantes. Uno de ellos fue el que se creó en América del Sur, que fue la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que ha tenido una línea no securitista y de desarrollo humano de las migraciones desde el inicio hasta ahora en sus 16 años de existencia. En cuanto al otro nivel, que es el de consensos intergubernamentales institucionalizados, al más alto nivel, la Convención de las Naciones Unidas para la protección del trabajador migrante y sus familias, que fue aprobada por Naciones Unidas en 1990, es una convención que ha sido ya ratificada por todos los países de la región y está en proceso de ratificación por Brasil y Venezuela. Todos estos compromisos que fueron adquiriendo los países de la región a distinto nivel, bilateral, multilateral, subregional, internacional, se expresan hoy en sus políticas unilaterales. Sus políticas unilaterales que son abiertas de libre circulación y residencia en general, todavía hay algunos problemas que lo vamos a señalar, pero que ha implicado, por ejemplo, una jerarquización de las políticas. En el caso de Colombia, el Plan Integral de Migraciones que fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que lo ha institucionalizado como política de Estado. En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las Migraciones. Nuevas leyes de migraciones en Argentina, en Uruguay, en Bolivia y ahora discutiéndose en este momento en proceso de elaboración en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Paraguay. Todas dentro de la misma línea, de esta línea de desarrollo humano de las migraciones. O sea que esto se ha ido, la norma ha ido incorporando estos compromisos que a distinto nivel los gobiernos han asumido dentro de la región. La inclusión de los derechos humanos en una constitución, que es la Constitución de Ecuador, que es único, creo que en el mundo. O sea,
la inclusión de los derechos humanos de los migrantes en la Constitución Nacional de Ecuador. Por supuesto, políticas unilaterales de vinculación con los nacionales en el exterior, lo que implica un concepto de ciudadanía ampliada que no era propio de los gobiernos hace 15 o 20 años. El retorno, que es cada vez mayor hacia estos países, y la asistencia nacional en el exterior. Todos los países de la región tienen programas de este tipo. Y, por supuesto, la regularización de aquellos migrantes que estaban en forma irregular. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela han desarrollado en estos últimos 10 años procesos de regularización de aquellos migrantes que se encontraban en situación irregular. Es decir que si uno quisiera hacer un balance de esto, evidentemente hay un avance en la libre circulación y residencia, hay cada vez un mayor reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, hay una inclusión de gobernabilidad y gobernanza como parte de la integración regional. Reitero esto porque creo que es fundamental. O sea, esta integración regional tiene la pata humana en la libre circulación de personas. O sea, que no está solamente concebida desde el punto de vista económico. O si fue concebida desde el punto de vista económico solamente, en este momento ha incorporado una dimensión, que es la dimensión humana a través de la circulación de los migrantes. Y bueno, y después, como otras cuestiones, un déficit de circulación, de articulación interinstitucional, especialmente en la zona de frontera. En algunos casos persiste la incoherencia entre la norma y la aplicación. O sea, a veces la norma todavía no está ajustada a todos estos principios y la aplicación a veces no corresponde a la norma. Hay un déficit en la información compartida, es decir, hay varias cuestiones que todavía, o algo como lo que señalaba Leonir, la coherencia. O sea, que los gobiernos hagan lo mismo con los migrantes que tienen dentro de su territorio, que es lo que quieren que se haga con los migrantes que están fuera de su territorio. Por último, y dentro de este balance, hay algunas preocupaciones, además de estas cuestiones que son más institucionales, que es frente a este incremento de la circulación en todos los países, no solamente en Argentina, en todos los países de la región. Este aumento de la circulación de personas, de migrantes, ha llevado recientemente a cierta aparición de una suerte de imaginario xenófobo en casi todos los países, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué está viniendo tanta gente? O sea, que las políticas públicas no son entendidas muchas veces por el conjunto de la población, o son comprendidas por el conjunto de la población de una forma a veces hasta negativa. A veces por ignorancia y a veces por demagogia, sobre todo demagogia electoralista. Por ignorancia porque el movimiento interregional, intrarregional de América del Sur ha sido en los últimos 10 años. Si ustedes toman 2000 a 2010, las migraciones han aumentado un 100% en Chile. O sea que en Chile en el 2010 ha habido un 100% más de inmigrantes que los que había en el 2000. Un 200% más en Ecuador. Un 50% más en Bolivia. Y un 15% más en Colombia, Perú, Argentina y Venezuela. O sea que tampoco la Argentina es el país que más gente está recibiendo. Esto es otra de las cosas que es importante que se sepa en este país donde hay algunos reflejos xenófobos en este momento con respecto a los migrantes. Y por supuesto, argentinos en el exterior, una tercera parte de los argentinos que están en el exterior están en los países de la región. O sea que son migrantes a Chile, a Bolivia, a Brasil, a Ecuador, a todos estos países, a Uruguay. Es decir que también nosotros somos migrantes en los países a raíz de todo este tipo, esta circulación que se ha dado de una forma permanente. Y esta es una cosa, esto por eso digo, a veces por ignorancia, la gente piensa que Argentina es el único gran receptor o el que aumentó más la cantidad de migrantes en los últimos años. No es así.
Y bueno, y por otra parte, la demagogia. La demagogia, uno a veces habla de falta de memoria histórica, yo diría que es una amnesia histórica en un país donde la conciencia colectiva nacional es migratoria. O sea, donde algunos que hoy protestan porque vienen migrantes son nietos de migrantes que vinieron acá empobrecidos y analfabetos, muchos de ellos. Y ahora están planteando de por qué están viniendo migrantes a Argentina, ¿no? Es un poco renegar no solamente de la historia nacional, de la historia familiar que tiene, por eso digo, es una amnesia histórica, más que falta de memoria, es peor. Y por supuesto, una cuestión discriminatoria donde es muy fácil plantear que el migrante, o tomar al migrante como chivo emisario de algunas frustraciones sociales. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo administrar las migraciones a nivel internacional o cómo administrar las migraciones? Y partimos de la base de que el fenómeno migratorio o el fenómeno del movimiento internacional de personas, como ya se dijo en este panel, es un fenómeno sociológico que estuvo siempre presente. No es un fenómeno nuevo. Lo que sí nos parece que es nuevo es que este fenómeno y la pregunta de cómo administrar las migraciones forma parte de los primeros temas de la agenda mundial. No es algo reciente, sino que es un proceso que lleva muchos años, pero sí desde hace muchos años en distintos ámbitos, en distintos foros internacionales, se está tratando la cuestión y se está colocando la cuestión como uno de los temas prioritarios a debatir. También es cierto que desde hace unos cuantos años asistimos a un fenómeno de globalización y asistimos a fenómenos de la aparición de procesos de integración regional en todo el mundo. Y lo cierto es que aun cuando el fenómeno de la globalización no sea un fenómeno nuevo y aun cuando, como decíamos, la pregunta de cómo administrar las migraciones sigue siendo una pregunta vigente, pese a todo el tiempo transcurrido no hemos podido tener una respuesta respecto de cómo administrar las migraciones. Y cabría preguntarse aquí el por qué o de qué manera se están desenvolviendo los distintos ámbitos de integración global o de integración regional, desde qué perspectivas se está trabajando en esos ámbitos de discusión, sobre todo en lo que a la materia migratoria se refiere. Y me gustaría dejar planteada mi duda de si los fenómenos de integración son verdaderos procesos de integración, sobre todo los fenómenos a nivel global, o son espacios en los que todavía continúan desempeñando un papel protagónico o un papel hegemónico las grandes potencias y los países en vías de desarrollo o los países subdesarrollados parecería que tienen poca voz y que no tienen voto. Nosotros hemos asistido a varias actividades, por ejemplo, del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, y prácticamente que la agenda del foro estaba predefinida y prácticamente que en vez de ser un espacio de diálogo, parecía ser un espacio de muchos monólogos juntos. El espacio de diálogo es un espacio abierto y un espacio en el que pretendemos escucharnos unos a otros, y la experiencia argentina en esos foros ha sido la de que las cuestiones de agenda y las conclusiones estaban predefinidas e íbamos a hacer monólogos los distintos países y no llegábamos nunca a un resultado concreto o a una respuesta concreta o a una primera respuesta acerca de cómo administrar las migraciones. Y también si nos ponemos a ver los distintos acuerdos internacionales que se han firmado
en materia de migraciones o en materia de administración de las migraciones, por ejemplo, la Convención sobre el Trabajador Migrante y sus familias, paradójicamente las grandes potencias del mundo no forman parte de esos acuerdos, no han firmado esos acuerdos y no los han ratificado. Quienes hemos ratificado y hemos suscrito ese tipo de acuerdos hemos sido los países en vías de desarrollo. Si nosotros pensamos, también quiero mencionar a modo de introducción que estoy de acuerdo en que hoy en día se plantean la cuestión de la administración de las migraciones de dos perspectivas distintas, que parecerían ser antagónicas. Habría que preguntarse si verdaderamente son antagónicas o no, si es posible hacer una síntesis entre estas dos perspectivas. Una perspectiva tiene que ver sobre la administración de las migraciones desde una base securitista, desde una idea de preservación de soberanía, de una idea de cuidado de la frontera, de una idea de desconfianza hacia el otro. El migrante, el que llega, no forma parte del nosotros. Creo que un desafío que los países del mundo tenemos es llegar al momento en el que el migrante deje de ser el otro, deje de ser migrante para pasar a ser parte de nosotros. Y la otra perspectiva, que es la perspectiva de derechos, que es la perspectiva que la República Argentina ha elegido y ha definido a partir de la sanción de la Ley 25.871 en el año 2003, votada por unanimidad por todos los bloques del Congreso Nacional y promulgada en el año 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, a contramano de lo que muchos países del mundo, muchas potencias del mundo, señalaban que tenía que hacerse para administrar o para gestionar ordenadamente el movimiento internacional de personas. Y creemos que la Ley 25.871 instala un nuevo paradigma. Y el paradigma es enfocar la administración de las migraciones no desde la perspectiva de los intereses del Estado, porque uno de los intereses del Estado y una de las obligaciones del Estado es brindarle una buena calidad de vida a su pueblo, y dentro de brindarle una buena calidad de vida a su pueblo entran a jugar cuestiones vinculadas a la economía, al mercado de trabajo y a la seguridad. Desde esa perspectiva de los intereses del Estado a la perspectiva de los derechos de las personas y sobre todo de los derechos de las personas migrantes. Por eso la Ley 25.871 consagra expresamente en su articulado que el derecho a migrar es un derecho humano más. Argentina es un país que tiene una larga tradición a partir del retorno a la democracia de derechos humanos y en los últimos 10 o 12 años de actividad política, el Gobierno Nacional ha enfocado muchas de sus acciones a partir de una visión de centralidad de derechos humanos y a partir de una visión de un cambio de paradigma también en la concepción del Estado, de cuál debe ser el rol del Estado, si el rol del Estado debe ser ordenar o el rol del Estado debe ser administrar derechos de modo que los derechos de las personas se respeten de modo igualitario, ¿no? Y pasamos a esa visión que es coherente con la visión constitucional, fundacional de la República Argentina, desde 1853, que consagra la igualdad entre nacionales y extranjeros. Desde una perspectiva histórica también es fundacional de la Argentina esto, más allá de que lo que decía Lelio Mármora es absolutamente cierto. Nosotros somos un país que nos construimos sobre la base de la inmigración, pero nos hemos olvidado históricamente de la población autóctona, de los criollos que habitaban estas tierras antes de que llegaran las grandes migraciones de ultramar, que son las primeras migraciones importantes después del proceso colonizador, y ratifica esta idea de cambio de paradigma en lo que debe ser el rol del Estado, también la incorporación al texto constitucional en el año 1994 de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la República Argentina había suscrito y se había comprometido a cumplir. De modo que la Ley 25.871 es coherente con esto. Es coherente con nuestra historia, es coherente con nuestra ley fundamental, nuestra ley fundacional, y es coherente con los compromisos internacionales que la Argentina asumió
en materia de derechos humanos. Pero también quiero plantear una cuestión. Hace muy poquito tiempo, en otro seminario, conversábamos con Adrián Alfonso, que veo que está aquí presente, sobre la necesidad de plantear también que la Ley 25.871, además de instalar el paradigma de la administración de las migraciones desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de integración, la Ley 25.871 también instala otro paradigma, y es el paradigma de la decisión del Estado Nacional de administrar las migraciones de un modo realista, de un modo que sea posible, de un modo en el que se puedan conjugar y equilibrar las aspiraciones y los derechos de la población migrante y los intereses del propio Estado. Y dentro de los intereses del propio Estado, también, porque la Ley 25.871 contiene disposiciones expresas en ese sentido, también fortalecer un proceso de integración regional que se da a nivel sudamericano, primero con el Mercosur, ahora un proceso de integración regional mucho más profundo, un proceso de integración regional no solo económico, sino también político en el ámbito de la UNASUR. Y uno de los peligros que nosotros señalábamos que pueden presentarse en estos procesos de integración regional es que los países más desarrollados, económicamente más desarrollados, los países con más posibilidades o con más potencia, se conviertan en el ámbito de esos espacios en países que dominen o en países que lideren, de alguna manera, no liderar en el buen sentido, sino liderar en el mal sentido, o en un sentido, digamos, egocéntrico, que lideren la marcha de esos procesos de integración. Y también coincido con las personas que integran este panel, lo han señalado los dos, que uno de los grandes problemas de la humanidad es la cuestión de las asimetrías, las grandes y profundas asimetrías que se generan en el mundo. Porque cuando nosotros hablamos de la protección o del derecho a migrar, también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es la obligación de los estados también de garantizar el derecho a no migrar de sus nacionales. O sea, nosotros podemos garantizar el derecho a migrar y acceder a la residencia regular a cualquier persona que quiera habitar suelo argentino, pero también como Estado tenemos la obligación de no colocar a los habitantes de nuestro país en situación de verse obligados a migrar. Si la migración debe ser considerada un derecho humano, nosotros tenemos que visualizar la migración y tratar la migración desde esta doble perspectiva del derecho a migrar y del derecho a no migrar. Y es cierto, y volvemos a la cuestión de la perspectiva realista, es cierto que hay grandes asimetrías en el mundo y también hay grandes asimetrías en la región. Nosotros no hace falta que mencionemos los países, pero Brasil es un país que está octavo o sexto nivel, no sé en qué nivel está ubicado ahora como potencia económica mundial. Y obviamente el nivel de desarrollo y el nivel de posibilidades que tienen países como Brasil o que pueden tener países como la República Argentina no son los mismos niveles de desarrollo por distintas razones, que podrían ser objeto de otro seminario, el discutir por qué en nuestra región no nos hemos desarrollado de modo equitativo, de modo parejo, pero es un dato de la realidad, es algo realista que nosotros tenemos que aceptar y que tenemos que reconocer. De modo que esas obligaciones que la legislación argentina, que la Ley 25.871 pone en cabeza primero de los funcionarios del Estado, pero después en cabeza de la ciudadanía en general, del reconocimiento del derecho a migrar, del reconocimiento del acceso a ciertos derechos o servicios básicos a la población migrante con independencia de su situación migratoria, sean regulares o sean irregulares, implicó también toda una definición política e ideológica por parte de nuestro país, por parte de nuestro Congreso Nacional y por parte de nuestras autoridades gubernamentales. Y esa decisión política e ideológica tiene que ver con apostar al fortalecimiento del proceso de integración regional
apostar al desarrollo equitativo de los distintos países que forman parte del bloque de integración regional y en ese sentido reconocer también que la Argentina, como país que por distintas razones ha tenido determinadas posibilidades de desarrollo que no han tenido otros países de la región, a veces por culpa de la República Argentina también, tiene un deber de solidaridad con los otros países. Por eso la legislación migratoria argentina reconoce el acceso a la salud de cualquier persona, nacional o no, y en el caso de los migrantes regulares o no, el derecho al acceso a la educación en sus 3 niveles, primario, secundario y universitario. Somos uno de los pocos países que tiene un sistema educativo en sus 3 niveles que es universal y es gratuito, y el acceso a ese sistema educativo para la población migrante, con independencia de su regularidad o no, es una definición de la Ley 25.871, la protección de las leyes laborales, el uso de los bienes y servicios públicos y el acceso a la justicia. Entonces, estos derechos básicos, estos reconocimientos básicos a la población migrante están recogidos expresamente en la Ley 25.871 y es lo que da cuenta de la definición política e ideológica de nuestro país. ¿Por qué Argentina hace esto? Argentina hace esto por lo que decíamos. Reconoce que la migración es un fenómeno que se da, reconoce el contexto geográfico en el que se encuentra, es un país que tiene más de 9.300 kilómetros de frontera y que limita con 5 países, no es una isla como es Australia, que hay que tomarse un avión y volar 2 horas para poder llegar como mínimo, para llegar a Australia. Es un país que tiene 9.300 kilómetros de frontera, es un país que tiene lazos de amistad con los países vecinos muy profundos. Hemos tenido algunos problemitas hace unos años con Chile, estuvimos al borde de la guerra, pero estos eran gobiernos militares los que nos colocaron al borde de la guerra, pero desde la recuperación de la democracia en la región hemos sabido, los distintos países de la región, tejer lazos de integración y de amistad. Tenemos un origen común y estamos convencidos de que tenemos un destino común. Además de reconocer, y esto también tiene que ver con la perspectiva realista, que para nosotros, desde Buenos Aires, quizás sea muy difícil entender lo que es muy fácil entender para el hombre o la mujer de Misiones, de Corrientes, de Formosa, o de Salta o de cualquier otra provincia limítrofe de nuestro país. Que para nosotros, para los pobladores de esas provincias, las fronteras no son lugares de división, sino que son puntos de encuentro. Y esto tiene que ver también con la realidad geográfica en la que nosotros nos encontramos. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido en alguna oportunidad la ocasión de visitar una provincia fronteriza y de visitar un puesto de frontera, y es muy fácil advertir cómo uno puede caminar 50 metros para la derecha o para la izquierda del centro de fronteras o del lugar destinado al control migratorio, al control aduanero, al control fitosanitario, donde están todas las autoridades de control, y pasar por la cañada o simplemente cruzar una calle y dejar de ver el cartel que dice heladería para ver otro cartel que dice gelatería. Y esto se puede vivir y se puede percibir en las provincias fronterizas. Es muy difícil por ahí, desde las grandes capitales, percibir este tipo de cuestiones, pero tenemos que tomarlas como dato de la realidad, y nuestras definiciones tienen que ser definiciones de naturaleza realista. ¿Qué es lo que podemos hacer, además de qué es lo que queremos hacer? Hay una definición de naturaleza ideológica, de naturaleza política, y la definición política es: nosotros nos podemos desarrollar y podemos crecer en la medida en la que en este contexto de globalización estemos plenamente integrados con el resto de los países de la región y nos ayudemos y nos colaboremos mutuamente. De nada me sirve crecer solo si a mi vecino le va mal, porque no voy a estar en una situación de sentarme a negociar con otro, en situación de paridad o en situación de igualdad, porque probablemente en otros bloques regionales de integración les vaya a todos mucho mejor que a nosotros como bloque, si no lo tomamos desde esta perspectiva. Y reconocer
efectivamente la incapacidad y la mala experiencia que hemos tenido a nivel global, a nivel mundial, en orden a las políticas migratorias selectivas y de encauzamiento. Se señalaba al principio de este panel, 11 millones de migrantes irregulares, no se dijo el país, pero es Estados Unidos de América, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, con una sola frontera compleja, que es la frontera con México, y con todo la parafernalia de seguridad y militar destinada al control de esa frontera. Si Estados Unidos de América, con la capacidad que tiene, 5 agencias destinadas al control de esas fronteras, tiene 11 millones de migrantes irregulares. Nosotros podemos poner un gendarme cada 50 metros en 9.300 kilómetros de frontera para evitar que ingrese un chileno, un boliviano, un paraguayo, un uruguayo. ¿Queremos hacerlo? No queremos hacerlo. Quiero volver un poco al principio, ¿no? Al principio del panel, cuando se cuestionaba o cuando se interpelaba acerca de cómo gobernar las migraciones, ¿no? Y por ahí dejar planteada la inquietud de que los intentos que hemos tenido hasta ahora, ¿no?, de tomar definiciones a nivel global acerca de la administración de las migraciones internacionales han permitido que se produjeran avances, Pero, como decíamos al principio, la pregunta todavía sigue sin respuesta. Entonces, quizá plantearnos el interrogante de si no podríamos intentar, y es lo que quizá estemos intentando desde la Argentina y desde Sudamérica, de no hallar respuesta a esta pregunta de arriba hacia abajo, sino de mostrar unilateralmente y regionalmente al mundo que es posible hallar una respuesta a esta pregunta, de modo que podamos garantizar y equilibrar el derecho del migrante de trasladarse de un lugar a otro, de ser tratado como ser humano, de dejar de ser tratado como el otro para ser tratado como el nosotros, y el legítimo derecho o interés de los estados de registrar los ingresos y egresos de personas, de controlar la potencialidad que puede llegar a tener la población que está dentro de su territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Un país que tiene 11 millones de personas en situación de irregularidad no sabe quiénes viven, quiénes son, dónde están, y no tiene absolutamente un solo dato o una sola información acerca de cómo está compuesta su propia población. Si lo pensamos desde la perspectiva de la seguridad, es escandaloso tener 11 millones de personas que no sabemos cómo son y que no tener ningún dato respecto de estas personas. No quiero pensarlo de un modo un poco más perverso, que se trate de toda una definición para tener mano de obra barata para satisfacer determinadas necesidades que con la población americana o la población documentada no puede tenerse. No quiero pensar esto, pero también plantearlo como, digamos, una posibilidad. Yo creo que la experiencia argentina es positiva en este sentido y nos abre una luz de esperanza al final del camino. Lelio se refería al acuerdo de residencia para nacionales del Mercosur. Es un acuerdo que fue firmado hace muchos años y que durante muchos años no estuvo vigente porque no fue ratificado por todos los estados. Y Argentina toma la decisión en el 2003 de implementarlo unilateralmente. Fue una decisión del país. El bloque negoció firmar un acuerdo que no lo había puesto en vigencia, pero la Argentina dijo: nosotros unilateralmente lo vamos a hacer, y lo cristalizó en su propia ley. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? La primera consecuencia fueron para los propios argentinos migrantes que estaban viviendo en otros países de la región, que los otros países de la región empezaron a dictar normas internas reconociendo a los argentinos, en reciprocidad a lo que había hecho Argentina para sus nacionales, reconociéndole a los argentinos el derecho a acceder a la residencia en sus propios países. Y en segundo lugar, creo que fue muy importante para traccionar a que finalmente entrara en vigencia el acuerdo de residencia para nacionales del Mercosur, y fue muy importante la experiencia argentina como insumo
hemos tenido muchos aciertos y hemos tenido muchos errores probablemente, pero como insumo para el resto de los países de la región que desde el año 2003 hasta ahora fueron modificando su legislación migratoria y están discutiendo su legislación migratoria y aprovechan y utilizan la experiencia argentina en este sentido. De modo que muy probablemente dentro de unos años, ojalá esto sea así, nos podamos volver a encontrar y podamos decir que verdaderamente hemos podido encontrar una respuesta a cómo administrar las migraciones y que esa respuesta nace de un país, nace de una región y es copiada por el mundo. Gracias.